¿Cómo les va? Buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023. Quiero hablarles de las limitaciones a los derechos constitucionales. Primero, vamos a hacer una brevísima referencia a una distinción para que todos manejen este vocabulario entre positivismo como corriente, que la van a ver seguramente en temas de filosofía del derecho, y derecho natural o ius naturalismo. Las corrientes del positivismo nos van a decir, por ejemplo, que derecho es aquello que emana del Congreso de la Nación debidamente sancionado, o en definitiva que derecho es todo aquello que emana de los organismos creados por la Constitución Nacional para que produzcan derecho conforme a las pautas de creación de normas. Vemos que la definición de derecho, la definición de ley, es una definición formal, formalista, donde en lo más mínimo toca el tema del contenido sustancial. Esta definición del positivismo no se ocupa en absoluto de temas como la justicia o injusticia de las normas, pero es sumamente útil para tener una perfecta claridad acerca de lo que es derecho o no, porque sencillamente acudimos a una revisión formal y tenemos la respuesta. Por el contrario, el derecho natural o la escuela del ius naturalismo, que hay muchas vertientes, desde ius naturalismos racionalistas puros hasta vertientes más religiosas que nos dicen que hay una ley de Dios y que rige en todo lugar, en todo tiempo. Pero en definitiva, el concepto del ius naturalismo, sobre todo el racionalista, tiene que ver con la idea de que podemos llegar a comprender que hay un contenido sustancial, un contenido de fondo, un contenido de justicia real en una norma. Y en este sentido, el ius naturalismo entiende que el derecho emanado formalmente de los órganos de producción de leyes, si no guarda una correlación acorde con este derecho natural, con este ius naturalis, sencillamente no es derecho, es una norma que no es ley, no obliga. Esto suena difícil, disparatado quizás. Yo les quiero poner un ejemplo histórico para que se entienda un poquito mejor. Quizás uno de los primeros registros que tenemos de algo parecido a esta disputa entre positivismo y ius naturalismo aparece en una obra de teatro de una tragedia griega de 400 años antes de Cristo, escrita por Esquilo, Antígona se llama. En ella, yo no la recuerdo bien, pero en definitiva hay un monarca que emite una norma, esa norma es violada, la violación de esa norma traía aparejada la pena de muerte y el hermano de la protagonista es Antígona, el hermano de Antígona es condenado a muerte por violar esa norma. Pero la pena no terminaba en la pena de muerte. La pena dada por la violación de esa norma incluía una pena sobre el cadáver. La pena era simplemente dejar sin entierro el cuerpo, el cadáver del ajusticiado, para que se lo devoren los animales. Es un castigo que va más allá de la muerte del imputado. Y se establece la pena de muerte para aquel que, desobedeciendo esa norma, entierre a ese cadáver. Antígona, a escondidas, va y entierra, le da un enterramiento normal al cuerpo de su hermano ajusticiado. Antígona es descubierta y cuando es llevada a juicio para que se le imponga pena de muerte, obviamente que aparecen las dos posturas, la del positivismo y la del ius naturalismo. El positivismo aparece en la figura del acusador,
que le hace las preguntas a Antígona, las preguntas pertinentes, diciéndole si ella acaso no conocía esa norma que prohibía enterrar al ajusticiado. Y Antígona va a responder con un principio del iusnaturalismo, diríamos hoy. Antígona va a responder diciendo que conocía perfectamente la norma que prohibía enterrar al ajusticiado, pero que hay normas anteriores que son superiores en jerarquía a las normas emanadas por un gobernante. Son normas eternas, dice Antígona, que han sido dictadas por los dioses y que ordenan enterrar a toda persona fallecida, en este caso su hermano. No viene el caso cómo termina la historia, pero claramente tenemos esa idea de que por encima de un derecho formal, de un derecho simplemente emanado de la autoridad, que debe ser obedecido, hay otro derecho. En este caso, este otro derecho tiene la gravísima dificultad de que es muy difícil conocerlo con precisión, conocerlo con certeza. Sin embargo, Antígona entiende que para ella está muy claro que hay una obligación natural, que es darle sepultura a un muerto, a un cadáver, en este caso a un ajusticiado. Y también tiene claro Antígona que entre la norma positiva emanada por el rey y la norma de los dioses, como ella misma le llama, la que tiene prelación es la norma de los dioses. Podríamos decir que, de alguna manera, y salvando las distancias, que esta comparación entre el derecho positivo y ese derecho natural o derecho universal al que hace referencia Antígona, es algo parecido a lo que nosotros hacemos cuando comparamos una ley, una norma, con los contenidos de derechos de nuestra Constitución Nacional. Podríamos, con un poco de audacia, decir que los contenidos de la Constitución Nacional en lo que hace a los derechos del hombre son prácticamente, en algunos casos, la expresión escrita, la expresión puesta por escrito, plasmada en normas, de esa pretensión de esta escuela del derecho natural, del iusnaturalismo, de que hay normas que no son concedidas por el poder, sino que son reconocidas porque son anteriores, superiores, incluso rigen en todas las épocas y en todos los lugares donde existe un ser humano. Como ven, el iusnaturalismo tiene esa pretensión de contenido sustancial de justicia en sus normas, diferente al derecho, a la corriente positivista que entiende que el derecho es apenas una herramienta de ordenamiento social de la cual no cabe predicar si existe o no existe un contenido sustancial de justicia en sus normas. Nosotros sabemos que el movimiento del constitucionalismo y de nuestros próceres que van a redactar junto con Alberdi, tomando como modelo la Constitución de los Estados Unidos, van a redactar nuestra Constitución Nacional 1853-1860, ellos van a creer firmemente en esta corriente del derecho natural que mira a los derechos del hombre como que son meramente reconocidos por el Estado, no creados o concedidos por el Estado. Sí les puedo decir como un agregado que en Alemania a mediados del siglo XX, donde las escuelas del positivismo están fuertemente arraigadas, hay un enorme trauma histórico a raíz nada menos de lo que ocurre con el gobierno nazi y las leyes inicuas, absurdas, malvadas, leyes emanadas de la autoridad competente con todos los pasos legales y sin embargo de contenido malvado, leyes que básicamente señalan que
una persona debe ser castigada por el mero hecho de nacer de papá y mamá judíos, digamos. Sabemos que esas leyes terminaron en lo que terminaron. 6 millones de personas muertas en el genocidio nazi, en los campos de concentración. Esa tragedia en la cual un grupo de malvados se hace del poder estatal y desde el poder estatal utiliza las herramientas del Estado para hacer que de ellas emanen normas jurídicas formalmente perfectas, pero normas malvadas, va a hacer que después de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1950, hay un renacer muy fuerte en todo el mundo, un renacer de las corrientes del justnaturalismo, evidente, ante la tragedia que se acababa de vivir en Alemania. Eso va a dar lugar a la puesta por escrito de muchos tratados de derechos humanos, que nosotros en Argentina tenemos los ecos de eso en nuestra reforma de 1994, que incorpora con jerarquía constitucional una importantísima lista de tratados internacionales. Permítanme que me fijo cuántos minutos me quedan. Bien, me quedan unos minutos todavía. Esto sobre derecho natural y positivismo o no positivismo, para que tengan idea o al menos una idea vaga en estos apenas 11 minutos de qué se tratan estas discusiones, estas grandes corrientes. Estas discusiones continúan hasta hoy, por supuesto. Algo de esto lo hablamos en el módulo 1, cuando mencionábamos si existían o no existían en nuestra Constitución Nacional las cláusulas pétreas que no pueden ser reformadas, porque sería cambiar la esencia de la forma de gobierno de Argentina, como el federalismo, por ejemplo, o la forma republicana de gobierno. Yo les recuerdo que el formalismo, que de alguna manera proviene de ese positivismo, el formalismo sencillamente dice: la Constitución puede ser reformada en todas y cada una de sus partes, por lo tanto, todas las cláusulas pueden ser reformadas, porque no atiende el formalismo al contenido sustancial de justicia que tienen las normas. Pero este planteo del justnaturalismo podemos decir que análogamente lo utilizamos hoy en esta permanente comparación de las normas jurídicas de cierto nivel con las normas de la Constitución Nacional. Y decimos eventualmente que una norma emanada del Congreso de la Nación repugna a una norma de mayor jerarquía de la Constitución Nacional. En definitiva, estamos haciendo de nuevo y seguimos haciendo la comparación que hace Antígona entre el derecho que emana del gobernante y esa otra suerte de derecho universal, atemporal, que Antígona dice que proviene de los dioses. Y yo les cierro con este último comentario o ejemplo, antes de pasar a las limitaciones a los derechos constitucionales. En derecho tenemos dos clases de normas. Unas son sencillamente de organización social. Por ejemplo, si yo digo que en una boca calle, en un cruce de calles, si el semáforo está en rojo debo frenar y si está en verde debo avanzar, esa norma es meramente organizativa. Podría ser perfectamente que dijera que si está en color negro freno y si está en color amarillo avanzo. Podría ser, el tema de los colores podrían ser muchos otros. No hay ningún contenido sustancial de justicia en que la norma diga que el rojo significa frenar y que el verde significa avanzar. Son normas meramente organizativas y ahí podemos decir que tiene razón el formalismo jurídico o el positivismo. No hay nada allí. Sin embargo, hay otras normas que si yo les digo a ustedes que lo prestado debe devolverse, ustedes me van a decir sí, es totalmente lógico. O que no debemos matar al inocente, o no debemos mandar
a prisión al inocente, o que un niño de 3 años de edad que no tiene comprensión de la malicia de sus actos no puede ser castigado por el derecho penal, es inimputable, inculpable. A ustedes les resulta obvio, les resulta clarísimo, o que todo ser humano tiene una dignidad en sí mismo sin importar si el color de su piel es blanca, amarilla, roja, negra o del color que fuere. Hay normas que a ustedes en el corazón sienten que son de esa manera. Y ahí es donde hablamos de contenido sustancial, de justicia en una norma, y a eso es a lo que apunta este naturalismo o derecho natural, que muy difuso, muy difícil de especificarlo, pero sin embargo que cumple una formidable tarea frente a las inicuas normas de los malvados, podríamos decir, o una excelente tarea frente a los caprichos de la tiranía. Yo cerraría entonces con esto, esta primera parte que les estaba explicando de positivismos y no positivismos, subrayando que esta tarea de comparación es la que hacemos cada vez que comparamos una norma de derecho con la Constitución Nacional. Hay un jurista romano, Ulpiano. Él falleció, si no me equivoco, en el año 228 después de Cristo. Él decía que todo el derecho puede resumirse en 3 postulados: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Fíjense cómo también Ulpiano entiende que lo más importante del derecho es ese contenido sustancial de justicia que debe existir en sus normas. Ahora bien, aclarada esta primera parte, señalando que todos los derechos humanos que trae nuestra Constitución Nacional en la parte dogmática tienen ese origen en el iusnaturalismo, que dice que el Estado se limita a reconocer esos derechos, no a concederlos, porque existen desde que el ser humano existe. Tenemos que hablar ahora de las limitaciones a los derechos constitucionales, al poder de policía, porque en definitiva no hay derechos constitucionales absolutos. Desde el momento en que vivimos en sociedad, tenemos todos que acomodarnos unos a otros y por lo tanto vamos a encontrarnos con que la ley, es decir, el nivel inmediatamente inferior a la Constitución Nacional, debe regular con sabiduría y sin pulverizar esos derechos, regular cada uno de los derechos de la Constitución Nacional. Yo había notado el artículo 14 de la Constitución Nacional que empieza así: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Pero les había notado también, lo voy a buscar acá en la Constitución, el artículo 32, inciso 2, ustedes lo pueden buscar también en su casa, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense cómo también hace referencia a esto. Dice el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional para nosotros. Artículo 32. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. O sea que tanto el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es antiguo, como el Pacto de San José de Costa Rica, incorporado con jerarquía constitucional desde 1994, ambos nos están diciendo que no solamente es adecuado, sino perfectamente lícita la regulación de cada uno de los derechos que nos trae la Constitución Nacional. En el próximo video vamos a continuar con limitaciones a los derechos constitucionales. Gracias.